Bueno, una vez más, buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a Harvard, la Escuela de Teología en Harvard. Es un placer para nosotros recibir a todos ustedes aquí en esta conversación sobre la vida y el legado de Monseñor Romero. Sobre todo, quería de inicio reconocer la presencia de la comunidad salvadoreña de East Boston y región que nos honran con su presencia esta noche. Por tanto, muchas gracias por todos ustedes. Como ustedes saben, en la semana que lo mataron, Monseñor Romero dijo que si le mataran, él habría de resucitar en el pueblo salvadoreño. Por supuesto, para nosotros, estudiantes de Harvard, ustedes representan el cuerpo de Romero, vivo aquí entre nosotros y nosotras. Una vez más, gracias por su presencia. Déjame decir también que su presencia en esta universidad es importante para nosotros que pensamos que las instituciones de enseño no son fortalezas separadas de las comunidades en que vivimos. El conocimiento que buscamos en libros, clases, discusiones, está siempre relacionado con el conocimiento de lo cotidiano. Conocimiento que se queda dentro de los muros de las universidades. No es lo que queremos, sino queremos conocimiento que pueda cambiar las cosas. Conocimiento que esté atento al que pasa en el mundo y en la comunidad. Por ese motivo, la vida y el legado de Monseñor Romero son muy especiales. Su vida es un ejemplo que la experiencia del sufrimiento del pueblo cambia nuestras visiones sobre Dios y sobre el mundo. Así quería también la teología de la liberación en Latinoamérica, una teología que es siempre pensada como un acto segundo, una respuesta al sufrimiento humano y una protesta en contra de la opresión de nuestra gente. Romero vivió eso mismo y nos invita a hacer lo mismo. Por algunos años, esa forma de pensar la vida y la teología fue importante aquí en Harvard. En los años 69 y 70, el educador brasileño Paulo Freire enseñó en esta universidad y desarrolló aquí algunas de las intuiciones presentes en su más importante libro, La Pedagogía del Oprimido, uno de los textos fundantes de la teología de la liberación y de muchos otros movimientos sociales alrededor del mundo. En la primavera de 74, el teólogo uruguayo Juan Luis II, a convite de esta institución, enseñó en la misma escuela de divinidad en que estamos aquí. De sus aulas preferidas en este semestre aquí en Harvard, nació uno de los más importantes libros de la teología de la liberación latinoamericana, llamado Liberación de la Teología, publicado en el año 76. En ese día en que celebramos la vida de Monseñor Romero, queremos también resucitar este legado que Freire y Segundo han dejado a nosotros en esta universidad. Hoy invitamos a todos ustedes a pensar juntos nuestras religiones, nuestras sociedades, nuestros dioses y nuestras vidas de maneras distintas. Hoy invitamos a todos ustedes a pensar la vida como una actitud de solidaridad y misericordia con la gente oprimida. Hoy no les invitamos a pensar en nuestros días qué habría de hacer Romero, sino nuestra pregunta hoy es, ¿qué hace Romero entre nosotros? Nuestros presentadores esta noche son personas comprometidas con el Romero que sigue vivo en la memoria y en la lucha del pueblo salvadoreño, en El Salvador, en los Estados Unidos y en todo el mundo.
En nombre de la comunidad de la Escuela de Divinidad, agradezco su presencia entre nosotros. Y para introducirlos, tengo el placer de introducir a todos al profesor David Carrasco, profesor Neo Judenstein para Estudios de América Latina, aquí en Harvard, especialista en religiones y culturas mesoamericanas, y aún más, un gran motivador y auxiliador en la construcción de este evento. Con gratitud, por tanto, les presento al profesor David Carrasco. Pues la mayoría de mis palabras van a estar en inglés, es que recibí los biógrafos de estos amigos en inglés, entonces voy a presentarlos en inglés. Pero we're gathered here at the Harvard Divinity School to remember, to celebrate, and to stand in defiance with Oscar Romero against the kinds of oppressions and poverties that he gave his life for. Oscar Romero was born in poverty in 1917, and he died from an assassin's bullet in 1980. But in those 63 years, Oscar Romero changed and grew to be a person who is represented very wonderfully in your program. I love this painting of him that you have on your program, and in a sense it represents the Oscar Romero that we're remembering tonight. There he is among the people. There he is with one hand up. Is he saying solidarity? Is he saying stop? Is he saying presente? There he is with his other hand touching a person among the crowd, with the church behind him, and this great proclamation that if they kill me, I will be resuscitated through the people of El Salvador. And we've come here tonight in part to participate in that resuscitation. I recently gave a talk at the University of Texas Pan American, and the title was Latino Springtime. And in this talk, I remarked at the beginning about what I call the signs of the times. The fact that the recent election of President Obama was brought about in significant part by Latinos. That the very first, we had the first Latino poet at an inauguration. That the recent election of the Pope was certainly influenced by the Latino presence in Latin America and in the United States. And I learned that in the last 10 years, $90 billion have been used along the US-Mexican border for security purposes, $90 billion in 10 years. All of that seems to me to represent what I call the Latino springtime. And the Latino springtime has certainly come here to Harvard and to the Harvard Divinity School. We certainly want to recognize the indefatigable work of Pedro Morales, who really is key to bringing about this event here tonight. Some years ago, Carlos Fuentes said that we in Latin America have to imagine the past and remember the future. And in this statement by Carlos Fuentes, he's reversing what it is that we usually think. We usually think we have to remember the past and imagine the future. But he says we have to imagine the past in Latin America because that past has been taken away by colonialism, by poverty, by inequality, by wars. And therefore, we have to come together and both imagine and remember someone like Oscar Romero. And we're here to do that tonight, not only with the kind of poster and the gathering, but these presentations by these two wonderful colleagues. You'll notice that the title of the evening is Romero entre nosotros, la vida y el legado de Monseñor Romero y la lucha por liberación. Reminds me of what a Latin American poet said. We have to not only have lucha, we have to have esperanza in our lives. We have to have struggle as well as hope. And tonight we're very fortunate to have two of our colleagues come to present this history of struggle, but also to bring us a message of hope. First of all, we're very fortunate to have Professor Ernesto Valiente. I like the last name, Valiente. Es muy valiente este hombre. He's the assistant professor of systematic theology at the Boston College School of Theology and Ministry. He receives his Doctor of Philosophy in systematic theology from the University of Notre Dame, and I like very much the title of his dissertation. Listen, truth, justice, and forgiveness
reconciliation in John Sobrino's Christology. Professor Valiente teaches courses on the theologies of reconciliation, systematic theology, liberation and political theologies, and he's published a number of essays. Let me just give you a sense of him by looking at the titles of these essays. The Reception of Vatican II in Latin America, a review of a book called Romero's Legacy, The Call to Peace and Justice. One of his academic presentations, which certainly relates to Romero, goes, Martyrdom, the Christian Response to Violence. And he's been a commentator for a panel discussion called Monsignor Romero, a bishop for the third millennium. So we'll certainly be looking forward to hearing what Professor Valiente has to say. Following him, we're very lucky here in Boston to have the presence and the leadership of Consul General Jose Aleman. He's the first consular officer to be sent to the U.S. representing the new government of President Mauricio Funes. But you should know that the road for him here has been tough. It's been difficult, and we're grateful that he's made it, because during the Salvadorian Civil War, he was a university student leader, a community organizer who worked with Salvadorian refugees who had gone to Nicaragua and Honduras, and he helped them come back to El Salvador. So he has a strong sense of home in El Salvador. He also supported mental health workshops for war-traumatized people. People often think that the only people traumatized in war are soldiers. It's not true. And he knows this very well through the work that he's done. And as a kind of reward for all this work, he was jailed, he was tortured, he was detained several times, and eventually released through the peace accords that were signed in Mexico in 1992. When you look at his biography, you see the prefix re a lot. He deals with repopulated people, relocated communities, and he helped to transition former guerrilla combatants back into organized communities. He was a Fulbright student, and he holds a master's degree in general education. So we're going to be very fortunate to have both of these individuals speaking with us tonight. We're looking forward to this exchange, to what we're going to learn. Please welcome our two visitors. Thank you very much. Un traguito de agua primero. Muchísimas gracias, profesor Carrasco. Le agradecemos la introducción. Primero quiero darle las gracias a la Escuela de Divinidad por la hospitalidad magnífica con la que nos han recibido. Quiero darle las gracias a ustedes por estar aquí. Yo sé que muchos vienen de lejos. Y sobre todo yo quisiera darle las gracias a los estudiantes de la Escuela de Divinidad, que verdaderamente son los que han hecho esto posible para nosotros. Así que muchas gracias. Voy a hablar en español, pero déjenme chequear con el traductor primero. ¿Dónde está el traductor? Déjenme saber, yo puedo hablar más despacio. I'm going to be speaking in Spanish, but I'm checking with the translator so we can coordinate whether sometimes, you begin to speak too fast. So just let me know, and I'll put the brakes. Okay? And if you miss something, raise your hand. That's what we do in class. Okay. Más de 30 años después de su muerte, Monseñor continúa siendo un santo controversial y peligroso. Esto no debe sorprendernos, porque San Romero de América es el santo que enfatiza el carisma de la conversión. Su amor fue un amor transformador, un amor práctico, comprometido en erradicar el sufrimiento y el pecado. Su ejemplo a veces nos incomoda, nos reta y siempre nos manda a trabajar. Verdaderamente, no podemos hablar de Romero sin hablar de conversión. Por eso, yo quisiera comenzar
nuestra conversación esta noche considerando las raíces y el significado que tiene la conversión de Romero. Yo pienso que su transformación personal ilumina y nos ayuda a entender mejor el carácter transformador de su ministerio y lo que él visualizó para el pueblo salvadoreño. La primera vez que yo oí hablar de Monseñor Romero fue a principios de los 70s. Yo tenía unos 11 años y asistía al colegio de los jesuitas en San Salvador, al externado de San José. Recuerdo que Romero, quien ya era obispo auxiliar, le había declarado la guerra abierta a mis profesores jesuitas y los acusaba de enseñar comunismo. Como muchos salvadoreños aquí presentes, o debería tal vez decir algunos, porque la mayoría de ustedes son muy jóvenes, como algunos salvadoreños aquí presentes se acordarán, en aquella época eso de ser comunista en El Salvador era una ofensa muy seria que fácilmente podía conducir al encarcelamiento y aún a la muerte. Con sus acusaciones en los periódicos salvadoreños, Romero se une a la clase pudiente para rechazar la nueva pastoral impulsada a raíz de la Conferencia Episcopal de Medellín. Romero argumentaba que la iglesia no tenía que meterse en las cuestiones sociales y económicas del país y que muchos sacerdotes estaban confundiendo el cristianismo con el marxismo. Este debate finalmente se calmó cuando Romero fue asignado obispo de Santiago de María, una ciudad al este de San Salvador, y se mudó. Pero en aquellos días, a principios de los 70, ya se vivía en el país las condiciones de un estado policial. Los líderes de sindicatos y cooperativas eran encarcelados. Las manifestaciones de protesta popular eran reprimidas y cada día aumentaba el número de desaparecidos. No escuché nada sobre Monseñor Romero hasta que fue nombrado arzobispo de San Salvador en febrero de 1977. En primera instancia, su nombramiento, el cual fue apoyado por los grupos de poder, generó mucha sospecha y poca esperanza en un pueblo que buscaba la reivindicación social. Pero en menos de 6 meses, todo esto iba a cambiar. 3 semanas después de la ordenación episcopal de Romero, su gran amigo, el sacerdote jesuita Rutilio Grande, y 2 campesinos, Manuel Solórzano y Nelson Lemus, fueron asesinados por fuerzas paramilitares en un pueblo cerca de Aguilares. El padre Grande había estado trabajando con campesinos que se habían organizado en comunidades de base y ahora estaban demandando mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. En los próximos años, un total de 18 sacerdotes, 5 religiosas y cientos de catequistas unirían su muerte a las de otros 75,000 salvadoreños víctimas de la violencia. Pero la muerte del padre Grande fue particularmente chocante por ser él uno de los primeros sacerdotes asesinados. Todos los biógrafos concuerdan en que la muerte de Grande es crucial para entender la transformación personal de Romero. Y muchos, como John Sobrino, afirman que esta muerte fue la que causó su conversión. Debido a estas afirmaciones, es importante notar que Romero nunca habla de conversión personal directamente, sino que de evolución personal. En cierta manera, podemos decir que Romero está en lo correcto, pero todo depende de cómo nosotros entendemos esa palabrita de conversión, ¿no? Si por conversión entendemos el cambio radical en que uno deja el pecado para poner a Dios en el centro de su vida, entonces no podemos decir que Romero se convirtió,
porque él ya había hecho su opción fundamental por Dios. Aún antes de ser obispo, Romero era un sacerdote conservador, rígido y muy escrupuloso, pero nadie dudaba su fe. Él era un cristiano y un sacerdote fiel. Es verdad también que en un principio las enseñanzas de Medellín le incomodaban y que rechazaba la teología de liberación. Pero yo creo que esto fue consecuencia de su formación religiosa. En su juventud, Romero manifestó una espiritualidad bastante individualista que enfatizaba su relación personal con Dios. Era también una espiritualidad que tendía a separar lo histórico de lo divino, lo humano de lo trascendente. Para Romero, el mensaje cristiano debía ser, ante todo, un mensaje de paz y reconciliación. Y esto lo hacía sospechar de una teología que buscara la justicia social, pues esta búsqueda usualmente conlleva confrontación y conflicto. En fin, Monseñor Romero era caritativo y bueno con los pobres, pero ellos no estaban en el centro de su vida. Aunque es imposible conocer con certeza lo que pasó en el corazón, lo que transpiró en el corazón de Romero, yo pienso que su transformación se entiende mejor como parte del llamado a la continua conversión que Dios le pide a todo cristiano. En un viaje que hicieron juntos a Roma, el provincial jesuita le preguntó a Romero, así de entrada, le preguntó: ¿qué le pasó a usted? ¿Por qué se convirtió? ¿Qué cambió? Romero relata que aunque él había crecido en una familia pobre, él se había alejado de esa pobreza cuando entró al seminario a los 13 años. Y que después sus estudios y su trabajo administrativo habían consumido todo su tiempo. Después él agrega, y estas son las palabras textuales de Romero: me mandan después a Santiago de María y ahí me vuelvo a topar con la miseria, con aquellos niños que se morían lo más por el agua que bebían, con aquellos campesinos malmatados en la corte de café. Ya sabe, padre provincial, ya sabe, padre, carbón que ha sido brasa, con nada que sople prende. A ver cómo traducen eso. Ya sabe, padre, carbón que ha sido brasa, con nada que sople prende. Y no fue poco lo que nos pasó al llegar al arzobispado, lo del padre grande. Usted sabe lo mucho que yo lo apreciaba. Cuando yo miré a Rutilio muerto, pensé, si lo mataron por hacer lo que hacía, me toca a mí andar por su mismo camino. Cambié, sí, pero también es que volví de regreso. En estas palabras de Romero vemos dos eventos cruciales que facilitan su transformación. Primero, su encuentro con los pobres, quienes renuevan su fe y le indican las prioridades de su ministerio. Aquí en Santiago de María, Romero empieza a ser pobre a su manera, pero en Santiago de María él empieza a ser pobre. Segundo, el asesinato del padre grande. Esta muerte no solo es una gran pérdida personal para Romero, sino que también es un evento que le ayuda a clarificar su responsabilidad como líder de la iglesia. Grande le ayuda a discernir cuál es el camino de un pastor fiel a su pueblo. En otras palabras, si en Santiago de María Romero recibe el amor de los pobres, en Aguilares él se da cuenta de las demandas que ese amor conlleva. Pero hay un tercer evento que también es significativo en su transformación y tiene que ver
con la renovación de su espiritualidad. Romero nunca pierde su devoción por un Dios trascendente, nunca. Pero en los primeros 6 meses de su episcopado, él empieza a enfatizar que este es también un Dios radicalmente encarnado. Encarnado no solo en Jesucristo, sino que un Dios vivo y presente en la vida de todo ser humano y particularmente evidente en la vida de aquellos que sufren. 3 meses después de la muerte de Grande, el ejército invade Aguilares, matando a decenas de campesinos. Romero entonces regresa a Aguilares a consolar a los pobladores. En su homilía, Monseñor se dirige directamente a los campesinos sobrevivientes, diciéndoles: ustedes son la imagen de Cristo clavado en la cruz. Les afirma que ellos son el cuerpo de Cristo crucificado en la historia. Esta epifanía, esta revelación es la que va a guiar a Romero por el resto de su ministerio episcopal. Como consecuencia de estos eventos, Romero pone a los pobres al centro de su ministerio, profundiza la encarnación de la Iglesia en la realidad salvadoreña y demanda su conversión. Desde esta perspectiva de solidaridad con los pobres, Romero clarifica la misión preferencial de la Iglesia. En su cuarta carta pastoral nos dice, y esto es un poquito largo, pongan atención, pero es poderoso lo que él dice. Así que la puse toda. Dice: la Iglesia traicionaría su mismo amor a Dios y a la fidelidad del Evangelio si dejara de ser voz de los que no tienen voz, defensora de los derechos de los pobres, animadora de todo anhelo justo de liberación, si dejara de ser orientadora, potenciadora, humanizadora de toda lucha legítima por conseguir una sociedad más justa que prepare el camino al verdadero reino de Dios en la historia. Aquí, con estas palabras, Romero está llamando a la Iglesia misma a la conversión. Y esta conversión se manifiesta de una manera práctica en las obras y la proclamación con que la Iglesia, bajo Romero, despliega su misión. A nivel pastoral, Romero continúa fomentando las comunidades de base y la formación de líderes seglares. Apoya las organizaciones populares e instituciones como el Socorro Jurídico, que protegen los intereses de los pobres. Al mismo tiempo, Monseñor busca una solución pacífica para la crisis del país, promoviendo el diálogo entre el pueblo y el gobierno. A nivel de proclamación, no hay duda que los sermones dominicales eran el instrumento más efectivo que Romero utilizaba en la evangelización de nuestro pueblo. Con un espíritu profundamente inclusivo, Monseñor recogía las voces de párrocos, de teólogos, de las comunidades de base, de organizaciones populares, para presentar con honestidad la situación nacional y explicarla a la luz de los evangelios. En estas homilías, Romero denuncia acciones específicas de injusticia y represión con nombres, lugares y fechas. En su prédica, las víctimas de la represión eran nombradas y honradas. De la misma manera, Romero desenmascara las estructuras socioeconómicas que aún hoy perpetúan la pobreza y la violencia del país, así como la ideología y la corrupción del sistema político que intentaba justificar estas estructuras.
Sobre todo, Monseñor atacaba a los ídolos que generan esta realidad. La absolutización de la riqueza, la absolutización de la propiedad privada y de la seguridad nacional. A pesar de estas denuncias y su parcialidad por los pobres, Romero nunca excluye a los ricos y llama a ambos, pobre y rico, a la conversión. Su lucha por la justicia está siempre impregnada por una voluntad de perdón. En su última homilía dominical, Romero proclama lo siguiente. Él dice: no hay pecado que no quede perdonado, no hay enemistad que no se pueda reconciliar cuando hay una conversión y un retorno sincero al Señor. Un día antes de su muerte, Romero proclama una verdad que hoy en El Salvador sigue vigente. Su voz profética nos sigue llamando a la conversión, especialmente después de 12 años de guerra y 2 décadas sin reconciliación. Con estas palabras, Monseñor Romero nos recuerda que para el cristiano la justicia y el perdón no se contradicen. Al contrario, unidos a la verdad, la justicia y el perdón son los pilares para la reconciliación, siempre y cuando haya conversión. Muchas gracias. Qué bueno estar acá representando a una comunidad que tiene a un santo como compatriota. Y que no solamente eso, sino que tiene casi 2 millones de inmigrantes salvadoreños, 2.9 millones de inmigrantes salvadoreños viviendo en los Estados Unidos. Quiere decir que tenemos a un hombre universal guiándonos, acompañándonos y en la noche de hoy también con nosotros. Quiero agradecer especialmente a los organizadores de este evento porque después de 33 años han hecho de Monseñor Romero alguien que los jóvenes pueden perfectamente conocer fresco, en sus propias palabras y, ¿por qué no decirlo?, también de moda, porque lo que él nos tiene que decir fue verdad ayer, es verdad hoy, y espero que sea algo que nos ilumine y que nos empuje para hacer todas las transformaciones que son necesarias en nuestro país y aquí. Yo titulé la parte del conversatorio y quiero agradecer a Ernesto porque los puntos que tocó efectivamente van en línea con lo que yo considero es la parte de la que yo quiero hablarles, y es el tema de la organización. La conversión importantísima, la organización necesaria. Mi plática se llama, tomando unas líneas directas de las palabras de Monseñor Romero, creo en la verdadera necesidad de que el pueblo salvadoreño se organice. Esto lo dijo, como bien lo citaba Ernesto, cuando, producto de la efervescencia política de los años 70 y de las luchas de los campesinos y de la muerte de tantos líderes laicos, sacerdotes
la persecución a estudiantes y líderes campesinos, Monseñor Romero se da cuenta de que es en las organizaciones de masas y de una forma organizada como el tema de la justicia social puede efectivamente tener un vehículo, un conductor, un liderazgo. ¿Y por qué lo dice? Porque desde dentro de su misma iglesia, cuando hubo persecución de la iglesia, Roma, guardó silencio. El padre Pedro Casaldáliga, el día después del asesinato de Monseñor Romero, le escribió el poema quizás más conocido dedicado a Monseñor Romero, que se llama a San Romero de América, pastor y mártir nuestro, y ahí él dice que Monseñor Romero fue abandonado por sus propios hermanos de báculo y de mesa. Ante un Romero que se sentía así, abandonado por sus propios hermanos sacerdotes, siendo él el arzobispo de San Salvador, el jerarca máximo de la iglesia salvadoreña, sentirse así de solo, sentirse así de abandonado, él descubre que gran parte de la esperanza para el cambio social sigue siendo la iglesia. Siguen siendo, ¿por qué no decirlos?, la denuncia y el anuncio que él hacía domingo a domingo en sus homilías desde la iglesia, desde la catedral, pero también las organizaciones de masas. No hay que olvidar en todo esto de que la iglesia y a la iglesia que Monseñor sirvió viene de una tradición de casi 2000 años, altamente organizada, muy disciplinada, que en los años 60, a partir del Concilio Vaticano II, recibe como un remozamiento, un rejuvenecimiento, una reorientación en la manera de llegar al pueblo, de hablar con el pueblo. Y es a partir de ahí que muchas cosas cambian en la iglesia. Como bien citaba Ernesto, la conversión de Monseñor Romero se da como resultado de tocar la pobreza y de darse cuenta que esa iglesia ha producido oportunidades, documentos, conferencias valiosas que orientan a que la iglesia misma necesita estar en mayor contacto con el pueblo. Y viene Medellín, y viene Puebla, y viene aquella efervescencia del padre Rutilio Grande y de las comunidades eclesiales de base que empiezan en los lugares más remotos, en las pobrezas más grandes de Santiago de María, de Berlín, de Morazán, a hablar de comunidades eclesiales de base, donde el pueblo de Dios son los pobres, son los campesinos, es la comunidad, y donde las organizaciones de masas se convierten en vehículos organizados para hacer llevar estas justas demandas de una tortilla más a los cortadores de café en el campo, 10 centavos más, 15 centavos más por la roba de café cortado en los cafetales. Demandas posibles todas, demandas necesarias. Pero la iglesia no era Monseñor. Monseñor era parte de esa iglesia, pero él no era la iglesia. Y es de esa manera como también Monseñor, sin embargo, a la vez que reconoce el gran papel que tienen las organizaciones de masas en la conducción de las luchas del pueblo, también hace una prevención y dice: hay que evitar el fanatismo, el sectarismo que impide establecer el diálogo y las alianzas. Con esto creo que Monseñor Romero dejó muy en firme que la validación que daba a los procesos de organización comunitaria no era un cheque en blanco. Venía con ciertas obligaciones, con cierta responsabilidad y sobre todo con la necesidad de no
santificar la organización, de estar ojo al Cristo con el sectarismo y con aquel deseo de sobreponerse a los demás en vez de favorecer el establecimiento de alianzas, de diálogos, de maneras que pudieran hacer evitable lo que al final terminó siendo inevitable, que fue la guerra civil salvadoreña, que bien algunos historiadores sitúan el asesinato de Monseñor Romero el 24 de marzo de 1980 como el detonante principal, al que luego se suman más masacres, la masacre de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario en el externado de San José, donde nuestro amigo Ernesto cursó su bachillerato. Son hechos que precipitan lo que se volvió, repito, inevitable, una confrontación abierta entre dos fuerzas armadas, incapaces de dialogar, que precipitaron el hecho lamentable de un pueblo enfrentándose a sí mismo. Quiero decir también de que precisamente el asesinato de Monseñor Romero, que fue un magnicidio, vino también precedido de amenazas, vino precedido de bombas que se ponían en los lugares que él frecuentaba, la radio YSAX, desde donde transmitían sus homilías, por ejemplo, y que eran mensajes muy claros de que en ese país que se llama El Salvador imperaba la impunidad y que los sectores en el poder abiertamente podían aterrorizar desde las mismas instituciones del Estado a la población civil. Razón de más para que Monseñor Romero, antes precisamente de su asesinato, nos anunciara de que estamos nosotros llamados a ser los micrófonos cuando la voz de él se calle, las radios cuando las bombas hayan destruido los transmisores, las voces cuando los periódicos justamente hayan dejado de imprimir nuestros mensajes. Él lo dice en una de sus citas del 29 de octubre de 1978. Si por desgracia un día callaran nuestra emisora, refiriéndose a la radio YSAX, no nos dejaran escribir ya nuestro periódico, se refería al periódico Orientación, hermanos, cada uno de ustedes que creen tiene que convertirse en un micrófono, en una emisora, en un altoparlante. Ese ser de organizar y convertirse estas organizaciones de masas en líderes de un pueblo sin su pastor, con su mártir, viene precisamente de ahí. Y yo creo que muchos de nosotros, algunos aquí presentes, unos más jóvenes, otros más viejos, tomamos de esas palabras el compromiso de que cuando una voz se calla o la callan, otros tenemos que hablar. Y yo creo que ese es el mensaje de hoy también, de que 33 años de su martirio son bastantes años como para que entre nosotros no surja aquel deseo, como ha surgido en los estudiantes que nos invitaron a este evento, de ser esos altoparlantes, de ser esas emisoras, de ser esos micrófonos. A partir del año 2009, y doy un salto bien grande, ¿no? Ernesto nos dejó ahí por el año 80 y yo ya me salté al 2009, y es que hay un dato interesante que yo lo platicaba con Cecilia y con su sobrina. ¿Por qué la sobrina en sus 20s nunca escuchó hablar de Monseñor Romero siendo salvadoreña? Como que hubiese un hoyo negro, ¿verdad?, entre el año 80 y digamos el 2013. ¿Qué ha pasado en todos estos años?
¿Dónde están esos micrófonos, esos altoparlantes, esas emisoras, esas voces? Sencillamente puedo decir de que esos 12 años de guerra civil que nos envolvieron del año 1980 al año 1992, que fueron años duros, que no han terminado en su dureza, porque no hay una reconciliación, porque no hemos llegado a establecer una verdad y perdonar para ser perdonados. A esos 12 años también hay que sumarles otro tanto de años en los que todavía el gobierno de aquel entonces se rehusaba a admitir que esta voz que denunció el pecado, Monseñor Romero describe el pecado como lo que impide, imposibilita o destruye el reino de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Lo que impide, imposibilita o destruye el reino de Dios. Esa denuncia, pero también el anuncio de que como pueblo, como comunidad, necesitamos dialogar, necesitamos construir alianzas, esa voz no se escuchó. Y esos gobiernos, aún después de firmar los acuerdos de paz de 1992, el 16 de enero, se empeñó en extender una amnistía a todos aquellos que tuviesen participación en los hechos asociados con la guerra civil, sin establecer la verdad de los hechos, sin saber qué perdonar y a quién perdonar. A partir del 2009, ¿y por qué menciono el año 2009? Llega por el voto popular al gobierno el presidente Francisco Funes y el gobierno del partido FMLN, que el partido FMLN no es sino el producto ya institucionalizado de aquellas organizaciones de masas que Monseñor Romero en los años 70 veía con gran esperanza, que animaba a que no se centraran en su deseo de ser protagonistas, sino que fueran capaces de llevar las necesidades, las demandas de la población, integrarlas, platicarlas con aquellos que estaban en control de las instituciones y del poder, y poder evitar así lo que él dice va a ser una confrontación social de muerte, refiriéndose a la guerra civil. A partir del 2009, digo, cuando este partido, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, gana las elecciones, inaugura su gobierno, establece de que el guía espiritual de este nuevo gobierno va a ser Monseñor Romero. Eso explica por qué de un tiempo para acá como que Romero está en todas partes, ¿verdad? Hay un mural muy hermoso en el consulado en East Boston, donde la única cara, el único rostro que creo que los salvadoreños somos capaces de identificar es el rostro de Monseñor Romero. Y ahora, desde el gobierno, se imprimen calendarios, postales, se nos también pide, obliga, a que celebremos esta jornada en honor a Monseñor Romero por ser no solo el más universal de los salvadoreños, sino por tener en su mensaje una voz que nos orienta, que nos guía, que nos invita a la reconciliación, a perdonar y a ser perdonados. El día 16 de enero también del año 2010, en representación del Estado salvadoreño, el presidente Funes pide perdón por todos los actos que desde el Estado, desde las instituciones del Estado, se cometieron en aquellos años. El día 1 de diciembre del mismo año, 2010, a solicitud del gobierno salvadoreño, las Naciones Unidas decretan el 24 de marzo
como el Día Internacional del Derecho de la Verdad respecto a las violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. El día 16 de enero del año 2011, en el Mozote, lugar de la más reprochable de las masacres, el gobierno a través del presidente anuncia de que finalmente llevará adelante las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a El Salvador por el papel que las instituciones del Estado jugaron en las violaciones de los derechos humanos. Y en nombre de todos los salvadoreños admitió ese hecho y se comprometió a pagar reparaciones materiales a las víctimas, a convertir aquellos cantones que quedaron desolados y casi fantasmas después de esa masacre de diciembre del 81. Son pequeños cambios, pero es más que evidente que ningún gobierno, ninguna institución, ninguna iglesia, de ninguna denominación, ningún país será capaz por sí mismo de resolver todos los problemas. El gobierno que yo represento, que tengo el honor de representar, y al pueblo que tengo el honor de representar, pienso yo que está haciendo un gran esfuerzo, pero no se le puede exigir que lo haga todo. Y por eso es que aquí yo quiero reconocer el trabajo que desde la sociedad civil están haciendo muchos de ustedes. Quiero mencionar a líderes y lideresas de un programa que se llama Casa El Salvador, que en East Boston desde hace más de un año está enseñando a leer y a escribir, no solamente a salvadoreños, sino que a todos aquellos inmigrantes que por A o B no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Quiero también agradecer a Voces Hispánicas, que es un programa de la Universidad de Boston, porque con financiamiento de ellos vamos a llevar adelante lo que va a ser una campaña no a nivel solo de Massachusetts, sino de toda Nueva Inglaterra, para que se sea del país que se sea, si se quiere participar en programas de alfabetización para aprender a leer y a escribir en español, exista una vía para hacerlo. Las palabras de Monseñor Romero nos recuerdan que cuando se calle su voz y se callen sus micrófonos y su radio, nos toca a nosotros, y yo creo que ellos lo están haciendo, merecen un reconocimiento. Yo les quiero pedir un aplauso para ellos porque están muchas de ellas acá presentes. Pronto se va a hablar aquí también de la Fundación Romero, un esfuerzo de la ciudad de New Bedford, Massachusetts, que va también a ser reconocida, y me gustaría que los que vinieron de New Bedford por favor se pongan de pie porque representan esa otra señal de que el trabajo, la semilla que plantó, el mensaje que dejó Monseñor Romero, lo han recogido otros compatriotas. Y finalmente quiero decirles a todos, el ejemplo que he mencionado, Casa El Salvador y la Fundación Romero son ejemplos. En East Boston, a 2 millas del consulado, se ha anunciado el establecimiento de un casino. Felipe decía, no hay que preguntarle a Monseñor Romero qué haría Monseñor Romero, qué estamos haciendo nosotros. Hay una reforma migratoria que habla de legalizar la situación de 11 millones de seres humanos en este país. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hay un Trust Act que se está promoviendo desde la legislatura de este estado de Massachusetts para evitar que las detenciones, que los arrestos arbitrarios, que las deportaciones arbitrarias sigan sucediendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hay una iniciativa para otorgar licencias de conducir a personas que tienen derecho a comprar un vehículo, que tienen derecho a pagar impuestos, que tienen derecho a manejarlo incluso, pero que no se les permite
tener una licencia para hacerlo de manera legal. ¿Qué estamos haciendo en todo esto? Quiero pues que la palabra de Monseñor Romero nos oriente, y para terminar solo quiero cerrar con una cita textual de Monseñor Romero, que yo creo que le pone el cierre que buscamos. Es inconcebible que se diga a alguien cristiano y no tome como Cristo una opción preferencial por los pobres. Es un escándalo que los cristianos de hoy critiquen a la Iglesia porque piensa por los pobres. Muchas gracias. Pues esta parte del programa está dedicado a preguntas y discusiones y question and answers. Y entonces queremos abrir la palabra a todos de ustedes. Es una oportunidad para profundizar mucho más nuestro entendimiento de Padre Romero. And we want to invite back in our English speakers at this point. Both of these gentlemen are bilingual. So if you have questions in English, that's fine. And también quiero extender una muy bienvenida a las personas que han venido de East Boston para estar con nosotros aquí en el Harvard Divinity School. La verdad es una bendición tenerles aquí con nosotros. Y muchas gracias por su atención, su participación. Y ahora, pues, vamos a empezar con preguntas, dudas, comentarios. Sí, señor. Aquí está mi micrófono para... no necesito micrófono. Ah, sí, pues, órale, okay, Para el profesor Valiente, ¿cómo percibe usted que Monseñor Romero, antes de la muerte del sacerdote Rutilio Grande, que era su amigo, no haya evolucionado o no se haya convertido, siendo que su origen era también bien humilde? Sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? De la forma que él lo pone, y lo he leído en distintas formas de él, es que, bueno, él sale desde muy temprano, a los 13 años, al seminario en San Miguel. Su vida cambia, ¿no? 13 años. Después, él estudia como por dos o tres meses en San Salvador, en San José de la Montaña. Pero él era un buen estudiante. Y entonces aprovecharon y se lo mandaron para Roma, al primer mundo, ¿no? En el 42, más o menos, creo, y otro 43, él regresa a San Salvador y su primer trabajo es en una parroquia. Pero él no pasa mucho tiempo ahí, sino que él inmediatamente el obispo de San Miguel lo llama para que fuera su secretario. Entonces, él verdaderamente tiene bien poca relación directa con trabajo pastoral, con el pobre. Él es un administrador. Yo sí creo que él empezó, verdaderamente, creo que él empezó a cambiar cuando él estaba en Santiago de María. Ahora, ¿por qué no se hizo esa oportunidad presente antes? Mira, para mí, para serle honesto, esa es una pregunta para la que yo no tengo respuesta. ¿Por qué no pasó antes? Porque él es un hombre entregado a la voluntad del Señor. Yo sí creo que él es un hombre que estaba abierto a lo que Dios le dijera. En la charla mía, de lo que yo hablo es de su espiritualidad, una espiritualidad de los 30 y de los 40, donde vos dividías el mundo entre lo sagrado y lo profano, donde ninguna de las dos se mezclaba, donde para encontrar a Dios uno tiene que alejarse del mundo,
donde verdaderamente espiritualidad era nada más que para los sacerdotes y los monjes. Entonces, yo siento que no solamente en cuestiones de trabajo a él no se le dio la oportunidad, pero todo lo que se dice en inglés, su pre-understanding, toda su concepción de cómo él se encaraba el mundo, él había dividido el mundo en dos, en el mundo de Dios y en el mundo secular, y miraba muy poca interpretación entre esos dos. Ese cambio no es raro. Eso empieza a cambiar en la Iglesia Católica verdaderamente hasta con el Segundo Concilio Vaticano, y fuertemente en Medellín. Pero antes de eso, esa concepción era bien común. Esas dos cosas, diría yo. Sí, pues, ¿quién más? Okay, here you go, professor. Una pregunta para el cónsul. Bueno, y siguiendo la temática de establecer la verdad, todo el tema del perdón, si no me equivoco, más o menos se sabe que por lo menos uno de los autores intelectuales del asesinato fue Roberto D'Aubuisson, ¿no es cierto? Y me pregunto si el partido que él ayudó a fundar, o sea, Arena, ha hecho algún esfuerzo por asumir la responsabilidad, digamos, colectiva histórica de su fundador en este crimen. Porque, en fin, hoy parece que van a procesar a Ríos Montt en Guatemala, que es un paso muy grande. Uno se pregunta si en el caso de El Salvador alguien sería capaz de, en fin, de abordar este tema. Claro, D'Aubuisson ya está en el otro mundo, pero, en fin, sus colaboradores todavía están funcionando políticamente en su país. Bueno, el Partido Arena no ha hecho el esfuerzo de una manera autocrítica analizar también su historia. No hay señales de asumir ese y otros actos violatorios a los derechos humanos. Es más, no hay interés en cuestionar la ley de amnistía que se decretó en el año 93. Y mientras eso no se dé, no hay una vía legal para, a diferencia de Guatemala, o imitando a Guatemala, cuestionar esos actos que durante los años de la guerra o aún antes son esas cicatrices y esas heridas que todavía llevamos abiertas y que no permiten que haya un proceso verdadero de reconciliación, porque no hay una oportunidad para todos de conocer la verdad, los actores materiales, los autores intelectuales. Pero la señal de esperanza está en que el Estado, en un esfuerzo de querer pedir perdón a nombre aún de aquellos o por aquellos actos que no se cometieron, ha hecho lo posible, no es suficiente. Tenemos esa deuda pendiente con las nuevas generaciones y con los que todavía estamos de esa época. Hay mucho que revisar. Otra pregunta aquí. Una pregunta para el profesor Valiente. Usted como conocedor de la materia teológica, ¿verdad? ¿Cómo ve usted la posibilidad ante la elección de un papa latinoamericano que a Monseñor Romero se eleve a los altares, a santo, y nosotros como salvadoreños, qué podemos hacer para que se agilice? Porque yo pienso que es uno de los deseos de todos los salvadoreños ver a Monseñor elevado a los altares como podemos llamar el santo de América. Okay. Primero, quiero decirle, todo esto es parte de la curia, ¿no? No sabemos exacta, y en la curia hay muchos mecanismos, mucho trabajo, de los cuales es bien difícil iluminar lo que está pasando allá adentro. Habiendo dicho eso, hay esperanza. Monseñor Rosa Chávez, ¿no? Lo entrevistaron a él la semana pasada o hace 2 semanas,
Él es un obispo auxiliar de El Salvador y siempre y cuando siga siendo un obispo fiel a la justicia social, va a seguir siendo un obispo auxiliar. A él lo entrevistaron la semana pasada y él dice que conoce al Papa, a Francis, y que el Papa es un devoto de Monseñor Romero. Y que él cree entonces que él está muy esperanzado que este Papa estaría interesado en llevar la canonización de Monseñor. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo importante, yo creo que para nosotros, es seguir gritando que Roma o no Roma, Monseñor es santo. Eso es lo importante. Pero si hay esperanza. Sí, right here somewhere. You know, when Romero died, the church continued to exist. And I just wonder if you could characterize what it did in the next decades, whether there was still a voice or many voices in the church, whether the base communities were encouraged or discouraged, and whether there's, you know, it just seems with a captive audience, the church could have a big role in teaching about, society's justice and injustice. But anyway, so what did the church do during the revolution and what did it, or Civil War, and what did it do since? Me pregunta qué pasó después del asesinato de Monseñor Romero con la iglesia. Se siguieron cometiendo injusticias. ¿Qué dijo la iglesia al respecto en todos esos años? ¿Siguió manteniendo el trabajo que había iniciado Monseñor Romero de denuncia? Como a partir del año 81, digamos, estalla la guerra el 10 de enero, por cierto. Es un enfrentamiento, una guerra civil. Se suspenden las garantías, hay ley marcial, los cuerpos de seguridad, el ejército es quien manda. La iglesia no es capaz de mantener el mismo estilo de denuncia que mantuvo Monseñor Romero. La iglesia se repliega. Y se da algo que yo creo que ha tenido consecuencias grandes para nosotros. Todos los que estamos aquí en Estados Unidos y somos salvadoreños, somos la respuesta a la pregunta que menciona él. Y es, no nos quedó otra más que salir huyendo. Inicialmente no salimos para Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos fue uno de los últimos lugares. Los primeros lugares fueron Honduras, cruzando el río Lempa, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice, México. Fue entonces, ante una iglesia que se repliega, la respuesta que tomó el ser humano en aquel entonces fue sencillamente huir. Habíamos perdido a nuestro pastor, a nuestro guía, a nuestro profeta. Ya no quedaba más. Unos para la montaña, ¿ya?, a buscar quizás por la vía de la fuerza doblegar al enemigo, otros huir para salvar la vida. Y aquí estamos, casi 3 millones de salvadoreños, como resultado de esa decisión. Pues una pregunta más. ¿Quién más tiene? Yes. Está uno más. Buenas noches, mi nombre es Manuel López. Aquí en la encuesta estamos culpando ya a los muertos, pero en El Salvador tenemos un problema, que tenemos un monstruo grande, que es el dueño de arena. Y mientras no luchemos contra ese Goliat, nunca vamos a tener paz en El Salvador. Es el señor Alfredo Cristiane, que ese es el que los tiene todos atados de pies y manos. Entonces, como él está diciendo de que Davison ya está muerto, pero hay uno que está vivo, que ese es el que tenemos que derrotar y sacarlo del país, porque es la única manera que podríamos regresar los salvadoreños a vivir tranquilos.
Al comentario de Manuel quiero aprovechar solo para decir algo que mencionó Ernesto, cuando él dice, en palabras de Monseñor Romero, cuando él dice no hay que absolutizar, ¿verdad?, la riqueza, no hay que absolutizar la seguridad nacional, la propiedad privada y la organización, venga de donde venga, sea quien sea. Okay. Sí, one more question. Yeah. Sí. Yo tengo una pregunta para el profesor Valiente. Perdón. Bueno, yo no sé mucho de teología, no vengo de la teología, pero tengo una curiosidad, la voy a llamar científica, de saber acerca del silencio de la iglesia que usted habló después de la muerte de Monseñor Romero. Esto me recuerda a lo que estamos pasando ahorita. Hay mucha celebración con el presente Papa, pero lo tenemos también que recordar que el Papa es el mismo silencio que la Iglesia Católica o que la Iglesia en general hacen con lo que está pasando con los pobres y con las realidades sociales de Latinoamérica en general. Quiero hacer una relación entre el silencio de la Iglesia con la muerte, el crimen de Monseñor Romero y la guerra sucia de Argentina, sí, a quien el Papa, o sea, también se cayó, y la Iglesia como institución también. ¿Cómo usted lo explica desde un punto de vista de la teología? Porque yo veo que hay como una contradicción con los principios del cristianismo. Okay, dice que es bien interesante el comentario que usted ha hecho, y en este momento es todo el mundo está hablando de eso, ¿no? Sobre todo en Argentina, me imagino. Sobre todo en Argentina, me imagino. John Sobrino hizo una entrevista hace 2 semanas, y él habla del nuevo Papa, y verdaderamente, si usted lee toda la entrevista en general, es bien positiva. Pero hay una línea que es la que salió en la prensa, eso es lo que usted lee. El Papa no fue Monseñor Romero. ¿Okay? Y sí lo dijo, pero lo dijo entre mucho más. La forma, lo que Monseñor Romero hizo fue dar su vida por nosotros. Él es un ejemplo de una vida que se vive la excelencia del cristianismo al tope, donde uno deja todo lo que tiene, ¿no? La Iglesia no le exige a todos nosotros ese nivel de entrega por lo difícil que es. Aparentemente el Papa en Argentina protegió a nivel individual a distintas personas, y ahora el Premio Nobel de la Paz lo está defendiendo, Leonardo Boff salió defendiéndolo, ¿no? Lo que él no hizo fue ser un Romero, ¿no? Pero eso es pedirle a alguien que entregue su vida por el otro. Ahora, que él no lo hizo en esa época, eso es verdad, y eso tenemos que admitirlo. Vamos a ver qué hace ahora, dónde está. Pues muy buenas preguntas, y ahora, por favor, un aplauso muy fuerte para nuestros dos presentaciones. Y en este momento es un placer invitar a nuestro amigo, estudiante y líder, Pedro Morales, que tiene unas palabras para el grupo. Por favor, Pedro. Pues realmente una gran oportunidad, muy rica conversación, muchas gracias. Mi función es de agradecer a todas las personas que han hecho posible este evento. Quiero empezar por reconocer al equipo organizador. Si se pueden parar, por favor. Ahí está Jared, aquí de aquel lado. Albert Maldonado allá atrás. Adrián Acosta, Hernández Acosta, Emanuel. Felipe Maya aquí
Cuando empezamos esta idea, todos tenemos una inquietud y una serie de diferentes relaciones con lo que se le denomina la teología de liberación. Y no voy a entrar en detalle de todo eso, pero para mí mi estancia aquí en esta escuela es posible por el inmenso apoyo y fe en mí que ha tenido el profesor David Carrasco, al cual quiero que, por favor, un fuerte aplauso, porque él ha sido, para mí y para el equipo, realmente la roca de apoyo que nos ha permitido, nos ha dado la libertad también de explorar qué queremos hacer. Nunca ha impuesto una línea, simplemente permite la exploración, apunta a nuevas vistas, a nuevas posibilidades, y viene de una línea impresionante de educadores, gente que ha dejado todo por sus estudiantes desde de décadas y décadas atrás. Yo vengo desde El Paso, Texas, de donde su abuelo enseñaba a las personas, a los mineros y a los inmigrantes, su padre también a todo tipo de personas, todo tipo del trade school, para plomería, electricidad, inglés, todo tipo de clases. Es decir, el profesor Carrasco en realidad para nosotros es, sin lugar a duda, nuestro Romero aquí en Harvard. No queremos que nos lo maten. Pero en realidad también tengo que agradecer al cónsul y a la gente del Consulado de El Salvador, que han estado trabajando arduamente encima de todo lo que tienen que hacer. Es un staff pequeño y tienen toda la región de Nueva Inglaterra para atender. Es una enorme cantidad de personas, y yo estoy muy agradecido porque se siente y se vive en el día con día. Yo he estado ahí casi todos los días. Me van a cobrar renta, yo creo ya, porque se siente el espíritu de humildad, se siente realmente el amor que se tienen, que creen en ellos mismos, creen en su gente, y a mí ha sido una gran inspiración. Yo creo que lo que los estudiantes de Harvard queremos decir es que no hay latino educado que no dependa o descienda del latino oprimido. Entonces, nosotros entendemos eso y tenemos con toda la humildad del mundo una deuda profunda con todo el mundo, con el pueblo, con lo que ustedes representan. Y sentimos una gran esperanza de que esto sea no un evento, sino un principio que permita establecer lazos de amistad y de compromiso de los que estamos aquí y otras universidades. Veo aquí a los amigos de Boston College también. Gracias por venir. Habemos varios, y aunque somos pocos, y deberíamos de haber muchos más, los que estamos aquí los vemos, los sentimos, los agradecemos, porque son nuestros padres, ustedes son nuestros abuelos, son nuestras madres, nuestras hermanas y hermanos, y su presencia aquí hace real la presencia de Romero entre nosotros. Entonces, gracias totales, como diría Soda Stereo. Por último, también le agradecemos al Comité de Diversidad, el Fondo de Diversidad para los estudiantes dentro de la Escuela de Divinidad, que también nos han ayudado con los costos y en reservar los cuartos y en asegurar que tenemos las grabaciones y todo lo que hemos requerido. Ha sido realmente una ayuda muy grande de parte de la administración de la universidad, que yo creo que muestra una interesante posibilidad de trabajar más con la comunidad, y eso va a ser muy educativo para nosotros en la escuela como estudiantes. Entonces esperamos y agradecemos y estamos viendo en el futuro hacer otras cosas, otros eventos, y de que este evento sobre Monseñor Romero sea un evento anual. Alguien más va a hablar un poquito de esto. Y ahora, como un pequeño toque de agradecimiento, pero ahora ya hacia el pueblo salvadoreño, y con mucha humildad, porque no somos nadie para reconocer nada de lo que ustedes hacen todos los días con tanto esfuerzo, pero más bien con toda la humildad y con el respeto que sentimos por el trabajo que se hace. Queremos llamar al señor Rolando Oliva. ¿Dónde está Rolando de Oliva? De la Fundación
Romero de New Bedford. Aquí viene el señor Rolando Oliva. Tiene una gran historia, pero lo que quiero decirles es de que Romero era el campeón de los sin voz, y en los mismos pasos de Monseñor Romero, el cual él personalmente ha tenido experiencias con Monseñor, él sigue esos pasos de dándole la luz y dándole todos los días a los que no tienen voz, a personas indocumentadas, a personas que han sido capturadas por querer buscar para ellos y los suyos una vida mejor, al vivir un país lleno de guerra, lleno de pobreza, y ese es su único pecado. Pero acá llegan y son prisioneros, y aquí llegan y ese señor, aquí como lo ven, en la oscuridad, lejos de la academia, lejos de los círculos de poder, está todos los días trabajando con ellos. Y por eso y por muchas cosas más que es muy largo para decir en unos minutos, queremos de parte de los estudiantes de Harvard, el comité organizador, presentarle esta pequeña placa de reconocimiento y de agradecimiento por todo lo que hace, y decirles a la gente de New Bedford y a los salvadoreños que nosotros los vemos, nosotros los sentimos, y dentro de la medida de nuestra capacidad haremos lo posible por establecer esos lazos de unión con ustedes y ese compromiso de ver qué podemos hacer para ser parte con ustedes, y ustedes nos sigan enseñando a nosotros lo que es vivir el evangelio en las calles todos los días. Entonces, ahora sí, al comité organizador, Romero entre nosotros, con humildad reconoce a Rolando Oliva, y aquí lo dice en la placa, de la Fundación Romero de New Bedford, por mantener la luz del Monseñor Oscar Romero encendida en su caminar. Gracias. Quiere decir unas palabras. Yo creo que este reconocimiento no solo lo tomo para mí, sino también para mi equipo que nos acompaña, y yo les pido que se paren porque ellos también son parte. Ellos también son parte de la lucha constante que desde hace 2 años y medio hemos venido haciendo por mantener vivo el legado, el mensaje y el ejemplo de Monseñor Romero. Quiero robarles tal vez unos minutos para plantear lo siguiente. En cierto momento Jesús les habló a sus discípulos en parábola y dice: venía por el camino de Jericó a Jerusalén caminando un hombre, y fue asaltado, golpeado, y después de estar ensangrentado apareció un sacerdote que venía y lo vio y cruzó de largo. Después venía un sabio, venía un pastor, y lo vieron y hicieron lo mismo. Pero después venía un humilde trabajador, una humilde persona, la cual lo vio y se compadeció, se lo llevó y lo curó. Después Cristo les pregunta: ¿quién hizo la voluntad de Dios? La hizo no el sacerdote que esquivó, no el pastor, no el sabio que también esquivó. La hizo el que lo curó y lo sanó. Y para mí, Monseñor Romero fue uno de los que asumió el papel de ese hombre. Y por eso, por defender a los marginados, a los oprimidos, a los explotados, a los campesinos, fue que lo asesinaron. Pero algo importante es que para mí él no ha muerto. Y ahora, este día, aquí está resucitando. Así es que dejo un aplauso porque la inspiración de Monseñor Romero está aquí ahora.
Hace 2 años y medio también surgió y resucitó en un grupo de salvadoreños allá. Y hemos desarrollado, no quiero mencionar todas las acciones que hemos hecho, pero quiero destacar 3 que hemos hecho. La primera, hace 2 años iniciamos una campaña a la par de otras organizaciones que logramos, luchamos fuertemente porque la ICE el 6 de marzo del 2007 sacaron por la fuerza a 361 trabajadores de una fábrica conocida como Michael Bianco. Por supuesto no podíamos agarrar toda la gente porque es un problema serio que hasta este momento están viviendo, pero agarramos 2 personas y logramos que después de la batalla que dimos y la Fundación Romero a la par también, logramos sacar prácticamente del avión a una muchacha hondureña que iba ya a ser deportada. Y eso permitió que otros casos también medios los detuvieran, ¿verdad? Entonces, la acción colectiva es la que nos ha llevado a esa tremenda victoria. Este año, siguiendo esa campaña, porque hay cerca de 80 trabajadores que están en la misma situación, en un hostigue constante por migración, casi personas que todavía andan con grillete en la canilla. Un muchacho salvadoreño hace como 2 meses le quitaron el aparato, lo tuvo por 9 meses. Y a pesar de que él trabaja en construcción y el aparato le rozaba por el sudor, se le inflamó la canilla, no tuvieron la compasión de quitárselo. Fue hasta cuando a ellos les dio la gana. Entonces eso nos ha llevado a que esa campaña tenemos que seguirla. Y hoy estuvimos por 3 días en una acción, 4 días en una acción, pero también nos sometimos por 72 horas a una huelga de hambre. Y está aquí también mi compañera Marina, que se pare, que fue la que me acompañó las 72 horas. Esta acción hizo levantar el polvo, porque terminamos con un evento central muy grande, pero los 4 días tuvimos la prensa presente, sobre todo los medios locales, como algo nuevo y algo que está como pegando. Hay interés de varios abogados en crear un equipo para hacer una demanda formal ante la AIE para que cierren los casos. Hoy precisamente estuve en la Universidad de La Yumas con un equipo de estudiantes muy grande y ahí salieron alrededor de 4 que dicen queremos participar para trabajar esta demanda. Para cerrar, el esfuerzo que hemos venido haciendo nos va a permitir que el próximo 16 de abril, todos están invitados, se va a estar inaugurando por primera vez en la historia un casa huésped de donde van a vivir 12 familias pobres, que ha sido un proyecto financiado por la municipalidad, por Catholic Social Services y por una firma de ingenieros. Y no digo va a llevar el nombre, no que ya lo lleva porque ya se lo pusieron, solo que ese día se va a formalizar y se va a llamar Casa Oscar Arnulfo Romero. Repito, están invitados todos, va a ser el 16 a las 11 de la mañana. Y agradecer a los estudiantes que han iniciado aquí en esta universidad de tanto prestigio en el mundo, ¿verdad? Pero con poco resurgimiento del mensaje y del pensamiento de Monseñor. Y como decían, si este es el inicio, felicidades, porque yo creo que es así como vamos a hacer mantener viva la imagen, pero no solo su pensamiento, sino seguir su ejemplo. Y seguir su ejemplo es luchar a la par del que lo necesita.
Gracias. Okay, bueno, ya pasando a cosas más mundanas, continuando con el agradecimiento, es el marco en el que estamos funcionando, que es el marco que nos proporciona el profesor Carrasco, es se llama Moses Mesoamerican Archive, es el archivo que es de hecho un archivo viviente, muy interesante explicarlo, pero de académicos, de trabajos, de estudios sobre Mesoamérica, y esto hasta el día de hoy es parte ya de este archivo que quedará, como ustedes están viendo, grabado por siempre en esta memoria colectiva que el profesor ha iniciado con su proyecto, pero es un proyecto que vive, no es un proyecto que vive en la biblioteca, sino que es un archivo viviente, y se lo voy a dejar ahí porque es otro tema para más después que vamos a presentar. Pero por ahora le quiero pasar al siguiente paso del programa, que es agradecerle a nuestros invitados de honor, el doctor Valiente y el cónsul alemán. De parte de los estudiantes tenemos un pequeño obsequio, una bolsa con un par de regalitos. Permítame. Es que están. Hay una que tiene más. Para que quepan las memorias del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Muchas gracias. Ahorita al final, por favor, quédense y tomen fotos con nuestros invitados, que realmente es una cosa histórica. Nunca ha sido esto. Cuando empezamos esto, nunca nos habíamos dado cuenta, la verdad es que no sabíamos que el país de El Salvador, en su cónsul oficial, nunca han sido invitados a la Universidad de Harvard como tal, a ningún evento formal como este, y tampoco Monseñor Romero había sido honrado de esta forma con la comunidad, al menos nunca había sido realmente puesto en el centro. Entonces esto pasó, que es la primera vez. Esperamos que sea la primera de una serie que nunca pare. Y ahora voy a invitar a mi colaborador, que era Adrián, ¿verdad? Adrián y luego Alberto, para que pasen y hacer las siguientes partes del cierre de esta ocasión. Por favor. Oh. Solo queremos agradecer a todos los que han venido. And we want to thank all of you who have come. I'm really sorry for the translation. So I thank you for bearing with me and try to do my best. And sé que Valiente tiene, perdón, nuestro cónsul alemán tiene una palabra. Bueno, sí, claro. Gracias. Gracias. La traducción no la pude escuchar, pero veía los rostros y estaban entendiendo. Así que felicitaciones y muchas gracias. Este es el principio de algo nuevo. Rolando decía, todo el mundo lo decía. Yo, en representación del gobierno salvadoreño, pero sobre todo de la comunidad salvadoreña, que hoy en buen número ha venido desde East Boston, desde nuestros barrios aquí, queremos agradecer en un gesto de confianza y de aprecio a los organizadores de este evento, en la persona del profesor David Carrasco. Le vamos a presentar con una muestra artística, una imagen artística de nuestro profeta y mártir, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El gran hombre, ¿no? Pues quiero expresar mis agradecimientos a todos de ustedes.
Creo que ustedes no saben que esta noche hemos participado en una revolución pequeña aquí en Harvard University. Esta escuela de la Divinity tiene casi como 150 años y es la primera noche en todos estos años en que hemos tenido un evento en que el español fue la lengua dominante en un evento. Y es la primera vez en todos estos años en que esta universidad, esta escuela ha honrado un latinoamericano. Y pues que es la mejor persona para empezar esta idea, esta táctica. Y también esta noche nos enseña la importancia del liderazgo. No solamente el liderazgo, este gran líder de nosotros, que como dijo mi amigo, que no está muerto todavía, vive en nosotros. Pero también el liderazgo del cónsul, el maestro. Y también aquí en la universidad, en esta escuela, tenemos otro líder entre los estudiantes y tenemos que identificarlo. Obviamente es Pedro Morales. Y por favor, un aplauso muy fuerte para Pedro. ¿Tienen las palabras? Pues aquí es el último paso, este amigo. Gracias, profesor. Bueno, para finalizar, les quiero agradecer otra vez por su presencia. Los católicos creemos que cuando 3 o más personas se congregan en el nombre de Jesucristo, su presencia está vivo entre nosotros. Entonces, a un paralelo, como somos 3 o más en el nombre de Monseñor Romero, realmente Romero está vivo entre nosotros. Otro gran católico latinoamericano, activista, líder, fue César Chávez, el activista laboral en California. Y los campesinos inventaron a un aplauso, el aplauso campesino. Y ese aplauso era para escuchar el poder que está en el pueblo, escucharlo. Y también a celebrar las cosas que fueron exitosos en su movimiento. Entonces, les quiero invitar que me sigan en un aplauso campesino a hacer 3 cosas. Primero, a escuchar nuestro poder. Jesús, Romero y la democracia identifica el poder en el pueblo, no en las autoridades jerárquicas, no, en el pueblo. Segundo, a contestar el llamado de Romero a trabajar por los pobres y por la justicia social. Y tercero, a celebrar el hacer historia esta noche. Como ya ha dicho Pedro y el profesor Carrasco, esta noche es histórica. Es muy raro que haya una presencia tan profunda de la comunidad latina y de la comunidad salvadoreña. Entonces, por favor, síguenme. Gracias. And for all the current Harvard students in the room, we call you to participate with us, the organizers, to work on next year's event around Romero, because this is always going to happen. This is the first part of a legacy that all of us hope to leave to this university. Thank you. Gracias.